A continuación, el primer tema de la clase de epidemiología del que vamos a hablar es el tema que trata de validación de un test diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la práctica sabemos que la mejor prueba diagnóstica para el cáncer de mama es la histología. Sin embargo, también sabemos que nosotros no podemos hacer una biopsia de mama de forma anual a cada mujer. Es una prueba muy cruenta. En consecuencia, tenemos que buscar una prueba alternativa a la histología para el cáncer de mama. Esa prueba alternativa, todos sabemos que es la mamografía. La pregunta que nos debemos hacer todos como médicos ¿es la mamografía tan buena como la histología en el diagnóstico del cáncer de mama? Si no fuera tan buena, no tendría sentido hacerla. Pero todos sabemos que es imposible que sea tan fiable como ese gol estándar que es la histología. Hay algunos parámetros que nos van a servir para determinar si realmente es una buena aproximación a la biopsia, la mamografía, o no lo es. Es decir, si la mamografía me clasifica correctamente a los enfermos como enfermos y a los sanos como sanos. Estos 4 parámetros son la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Estos parámetros los tenemos en la diapositiva. Como vemos, se denominan parámetros de validez interna, es decir, dependientes exclusivamente del test diagnóstico, a la sensibilidad y a la especificidad. La sensibilidad es la capacidad del test de detectar enfermos. Por eso cuando nosotros decimos que un test es muy sensible, tenemos que interpretar que es bueno detectar enfermos. Solo quiere decir eso. La fórmula de la sensibilidad va a ser del total de enfermos, el denominador, del total de enfermos, los que tienen un test positivo. Es decir, del total de mujeres con cáncer, aquellas, numerador, que han tenido una mamografía positiva. La especificidad no es ni más ni menos que la capacidad del test de detectar sanos. Un test será tanto más específico cuanto mayor capacidad tenga de detectar gente sana. La fórmula, por tanto, va a ser, siendo sana, del total de sanos, aquellos sujetos que tienen un test negativo. El ejemplo que hemos puesto antes sería del total de mujeres que tienen una mamografía, que son sanas, aquellas que tienen una mamografía negativa. Sin embargo, pensemos en la siguiente situación. Supongamos que tenemos 2 mamografías que corresponden a mujeres diferentes. Esta mamografía tiene una imagen mamográfica de cáncer, esta mamografía tiene una imagen mamográfica de cáncer. Nos preguntamos, ¿cuál es la que más probablemente tendrá cáncer? Diríamos, las dos igual. Es la misma mamografía. Sin embargo, decimos, esta mamografía corresponde a una mujer que tiene 80 años. Esta mamografía corresponde a una mujer de 20 años. Si nos vuelven a preguntar cuál es la que con más probabilidad tiene cáncer, digamos que evidentemente la de 80. El razonamiento, pese a que la mamografía es la misma, es que a los 80 años la mamografía es más prevalente. Perdón, el cáncer de mama es más prevalente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay parámetros que no solo tienen en cuenta las características del test, sino que además tienen en cuenta la prevalencia, es decir, la frecuencia y aparición de la enfermedad en la población. A estos parámetros que tienen en cuenta ambos conceptos se les llama, como tenemos en diapositiva, parámetros de validez externa. Los parámetros de validez externa son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Si la sensibilidad y la especificidad hacían referencia al estatus de enfermo, sensibilidad, sano, especificidad, los valores predictivos van a hacer referencia al estatus resultado del test. De forma que el valor predictivo positivo se define como la probabilidad que tiene un sujeto que ha resultado positivo de realmente tener cáncer. Es decir, que la fórmula va a ser condición, denominador,
del total de positivos aquellos que tienen cáncer. El valor predictivo negativo es la probabilidad que tiene un sujeto que ha resultado negativo de resultar sano. La fórmula va a ser condición denominador siendo negativo y de estos los que están libres de la enfermedad, es decir, verdaderos negativos. Por tanto, y esto es importante recordarlo, la sensibilidad de la colonoscopia, por ejemplo, va a ser la misma en un paciente procedente de Estados Unidos que en un paciente procedente de Nueva Zelanda, ya que la sensibilidad, al depender solo del test, no depende de la prevalencia de la enfermedad. En la tabla que aparece en la siguiente diapositiva podemos observar en columnas a los enfermos y a los sanos y en filas el resultado del test, es decir, test positivo o test negativo. Si tenemos en cuenta estos parámetros, nos damos cuenta de que podemos formar la siguiente tabla, en la que verdaderos positivos evidentemente van a ser gente con cáncer, que además tiene una mamografía positiva. Un verdadero negativo va a ser un sujeto sano, que tiene una mamografía negativa. Pero también va a haber errores diagnósticos, de forma que vamos a tener gente enferma, gente con cáncer, en la primera columna, cuya mamografía va a ser negativa. Van a ser negativos de mentira, van a ser falsos negativos. Y también vamos a tener gente en la columna de los sanos que van a tener un resultado positivo, erróneamente positivo. Van a ser, por tanto, los falsos positivos. Basándonos en la tabla anterior, nos suelen formular en el examen un tipo de pregunta muy frecuente en el que nos preguntan acerca del valor predictivo de un test aleatorio, el valor predictivo positivo, conociendo tres parámetros que son la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia de la enfermedad. Es decir, conociendo los dos parámetros de validencia interna y la prevalencia, nos preguntan sobre el parámetro de validez externa. Como ejemplo de este tipo de preguntas, vamos a hacer la pregunta 3 del test de clase de epidemiología. Dice la pregunta número 3. La probabilidad pretest de que una mujer de 80 años tenga cáncer de mama es del 20%. La prevalencia de cáncer de mama en un grupo de mujeres de 60 años es solo del 10%. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer en ambas poblaciones tenga cáncer si la mamografía ha sido positiva? Si conocemos que el 80% de las mujeres con cáncer tiene una mamografía positiva y un 90% de las mujeres sanas tienen una mamografía negativa. Bien, lo primero que hay que hacer es, ¿qué me están preguntando? Me preguntan por la probabilidad de que una mujer tenga cáncer, pero ¿con qué condición? Por la condición de que la mamografía sea positiva. Es decir, siendo la mamografía positiva, cuando la mamografía sea positiva, ¿qué probabilidad hay de cáncer? Esto es el valor predictivo positivo. Me están preguntando el valor predictivo positivo. ¿De qué datos dispongo? Dispongo de la probabilidad pretest. ¿Qué es la probabilidad pretest? La probabilidad pretest es equivalente a la prevalencia. Por tanto, tengo la prevalencia en la comunidad de mujeres de 80 años, que es del 20%, y la prevalencia en un grupo de mujeres de 60 años, que es del 10%. ¿Qué más datos tengo? Me dicen, conocemos que el 80% de las mujeres con cáncer tiene una mamografía positiva. Es decir, del total de mujeres con cáncer, el 80% tiene una mamografía positiva. Esto es la sensibilidad. Y me dicen también que el 90% de las mujeres sanas tienen una citología negativa, una mamografía negativa. Es decir, siendo sana, la probabilidad de test negativo. Esto es la especificidad.
Por tanto, tenemos la prevalencia en cada una de los dos grupos de mujeres y tenemos una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Insisto, nos preguntan sobre el valor predictivo positivo. Sobre cómo se realiza este tipo de preguntas, vamos a fijarnos en la diapositiva. Vamos a empezar en la tabla de la diapositiva. Vemos que se trata de las mujeres de 80 años. El orden para resolver este tipo de problemas es siempre el mismo. En primer lugar, hay que poner el total de la muestra. El total de la muestra pondremos el que nos ponga la pregunta. Y si no nos ponen total de la muestra, como ocurre en esta pregunta, pondremos un número 100, que es un número fácil de trabajar. El siguiente dato que vamos a poner, como figura en la tabla, es la prevalencia. Si yo he asumido 100 individuos en mi muestra, la prevalencia del 20% indica que habrá 20 enfermos. Es decir, el resto 80 serán sujetos sanos. Como la sensibilidad es el 80% y la sensibilidad es siendo enfermos los positivos, la sensibilidad del 80% me permite calcular los verdaderos positivos. Esto es muy fácil. Los verdaderos positivos van a ser el 80% del total de enfermos, es decir, el 80% de 20, esto es 16. Como los sanos son 80 y la especificidad es 90, es fácil deducir que los verdaderos negativos van a ser el 90% del total de sanos, es decir, 72 verdaderos negativos. Una vez que tenemos los verdaderos positivos, 16, y los verdaderos negativos, 72, calculamos el resto de los datos de la tabla. Y obtenemos la tabla que figura en la diapositiva. Una vez que la tabla está completada, nos fijaremos ahora, podremos calcular ahora el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo, como hemos dicho antes, son los verdaderos positivos partido del total de positivos. Por tanto, para el grupo de mujeres de 80 años, el valor predictivo positivo es 16 partido por 24. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en el grupo de mujeres de 60 años. Démonos cuenta que lo único que varía es la prevalencia en este grupo de edad. Comenzamos la tabla como siempre, no me dan tamaño muestral, por tanto tengo un tamaño muestral arbitrario 100. La prevalencia en este caso del 10% significa que voy a tener 10 enfermos. 90 serán en este caso los sanos. La sensibilidad hemos dicho que era del 80%, por tanto, en este segundo grupo de mujeres, los verdaderos positivos van a ser el 80% de 10, es decir, que voy a tener 8 verdaderos positivos. Para esta misma tabla, tengo que va a haber 90 sanos y la especificidad es el 90%. Por tanto, ¿cuántos verdaderos negativos vamos a tener? El 90% de los 90 sanos. Es decir, 81 verdaderos negativos. Una vez que tengo estos datos, completamos la tabla. El valor predictivo positivo es, como hemos dicho antes, los verdaderos positivos partido por el total de positivos. Por tanto, en mi tabla, los verdaderos positivos, el valor predictivo positivo es 8 partido de 17. La siguiente pregunta que vamos a hacer es la número 7 del test de clase y nos va a permitir recordar o analizar algunos conceptos teóricos de esta parte de la clase. Nos dice la pregunta número 7. Todas las siguientes opciones se refieren a las propiedades de un test diagnóstico. Señale cuál le parece verdadera de entre todas ellas. Dice la pregunta número 1, la opción número 1. Cuando en una prueba de laboratorio aumenta la sensibilidad, también aumenta la especificidad. El número 2 dice, si aumenta la especificidad de una prueba de laboratorio, aumenta también la tasa de casos negativos. Dice el número 3 que en la mayoría de los test diagnósticos se cumple que sensibilidad y especificidad es igual a 1. La 4 dice, si se aplica un test de detección a un grupo con mayor prevalencia, el valor predictivo disminuye. Y dice la 5,
que la sensibilidad de una prueba aumenta al aumentar la prevalencia de la enfermedad. Bien, todavía no hemos analizado todos los conceptos para contestar esta pregunta, pero sí algunos que nos permiten escribir alguna de las opciones. Dice la opción 5 que la sensibilidad de una prueba aumenta al aumentar la prevalencia de la enfermedad. Eso, como hemos dicho antes, es incorrecto, porque la sensibilidad es un parámetro de validez interna y en consecuencia no va a depender, no va a estar en función de la prevalencia. Por tanto, la 5 podemos descartarla. Con respecto a las otras 4 opciones, ¿qué podemos decir? Bien, con respecto a estos datos, la siguiente diapositiva nos va a arrojar algún tipo de luz. En primer lugar, en el primer cuadrado tenemos que la sensibilidad no suma 1 con la especificidad, como dice la opción número 3, sino que los que son complementarios son la sensibilidad más la tasa de falsos negativos. De igual forma, van a ser complementarios la especificidad y la tasa de falsos positivos. ¿Qué relación existe entre sensibilidad y especificidad? Existe una relación recíproca o inversa, de forma que cuando nosotros intentamos mejorar la sensibilidad, debemos ser conscientes de que vamos a perder especificidad para ese test y viceversa. Si nosotros intentamos hacerlo muy específico, va a ser a expensas de perder sensibilidad. ¿Qué problema tiene un test sensible? Un test sensible tiene la ventaja tremenda de que va a detectar a muchos enfermos. Supongamos que vamos a donar sangre y nos hacen un diagnóstico o una búsqueda de VIH. En primer lugar van a hacer un test de ELISA. El test de ELISA es un test muy sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una gran capacidad de detectar enfermos. Entre comillas, diagnostica como enfermo incluso al que no lo es. Por tanto, un test sensible siempre va a acompañarse de una alta probabilidad de falso positivo. Se dice por eso que un test sensible es útil para descartar enfermedad. Por el contrario, un test específico es un test útil para confirmar enfermedad. ¿Por qué? Porque un test específico tiene una gran capacidad para detectar sanos, es decir, para, por tanto, excluir falsos positivos del test sensible. En el diagnóstico del VIH de un donante de sangre, si el ELISA es positivo, el ELISA, que es muy sensible, es positivo, habrá que descartar falsos positivos haciendo un test específico, que es el test de Western Blot. ¿Qué ocurre si un donante de sangre se le realiza una analítica buscando el VIH y el test sensible, que es el ELISA, resulta ser negativo? Este sujeto no va a precisar ninguna otra aproximación diagnóstica. Es decir, que lo más útil de un test sensible es que el resultado sea negativo, porque si es positivo, puede ser perfectamente un falso positivo. O sea, test sensible sirve para descartar enfermedad, test específico sirve para confirmar enfermedad al quitar falsos positivos. Eso también viene reflejado en la diapositiva, de forma que, como vemos ahí, un test sensible implica un alto número de falsos positivos, pero bajo número de falsos negativos. Y un test específico puede dar lugar a falsos negativos, pero acordémonos de lo importante que es que quita falsos positivos. ¿Cómo varían los valores predictivos en función de la prevalencia? Hemos dicho que los valores predictivos, a diferencia de la sensibilidad y de la especificidad, sí dependen de la prevalencia. Por tanto, los valores predictivos van a modificarse según apliquemos un test en una comunidad u otra. Pero ¿cómo varían? La diapositiva siguiente aclara esta situación, de forma que cuando estamos aplicando un test diagnóstico en una comunidad de elevada prevalencia, ocurre que la aparición de un test positivo muy probablemente
se va a tratar de un verdadero positivo. Mientras que si estamos en una comunidad de elevada prevalencia, la aparición del negativo es poco probable que sea de verdad alguien sano. Por tanto, podemos afirmar que si la prevalencia es alta, es alto el valor predictivo positivo y bajo el valor predictivo negativo. Como pone en la diapositiva, el mismo razonamiento ocurre cuando aplicamos un test en una comunidad de baja prevalencia. En este caso, el valor predictivo positivo será bajo y el valor predictivo negativo será alto. Para establecer la relación que existe entre sensibilidad y especificidad, que como hemos dicho antes, es una relación recíproca, es decir, que cuando aumenta una, disminuye la otra. Para representar esto tenemos las curvas COR, curvas de operación característica del receptor. Las curvas COR, como viene reflejado en la diapositiva siguiente, representan en ordenadas el eje de ordenadas la sensibilidad y el eje de abscisas a la 1 menos especificidad. Lo que refleja una curva COR es, para un test cuantitativo, el ejemplo que tenemos nosotros en la diapositiva, por ejemplo, glucemia y cetonuria, representan para cada una de las variables cuantitativas la sensibilidad y la especificidad de cada punto de la variable cuantitativa. Es decir, que una curva COR en primer lugar me dice cuál de entre varios test cuantitativos es mejor en el diagnóstico de la enfermedad. Como podemos apreciar en la diapositiva, nosotros tenemos la curva roja, que equivale a la curva de la glucemia, y la curva verde, que es la curva de la cetonuria. Se dice que un test es tanto mejor cuanto más se aproxima la gráfica, la curva, al ángulo izquierdo, superior izquierdo de la gráfica. En nuestro ejemplo, la curva que más se aproxima al ángulo superior izquierdo de la gráfica es claramente la glucemia. De igual forma, se dice que una curva COR será tanto mejor cuanto más área tenga bajo la curva. Evidentemente estamos diciendo lo mismo. En nuestra gráfica, la curva roja, la de la glucemia, tiene un mayor área bajo la curva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para una misma sensibilidad, por ejemplo, una sensibilidad teórica del 80%, comprobamos que la cetonuria tiene más 1 menos especificidad. Para la misma sensibilidad es, por tanto, más específica la glucemia. Por eso se dice que es mejor cuanto más cerca quede la curva del ángulo superior izquierdo de la gráfica. Pero en esta representación que hemos hecho, también hemos pintado una diagonal en negro. Esta diagonal nos permite dividir en dos el cuadrado de la curva COR. ¿Qué quiere decir esto? Esta curva COR quiere decir, esta diagonal para una curva COR quiere decir que aparecer un test positivo es igualmente probable que sea enfermo y que sea sano un test. Es 50% de probabilidad de enfermo, 50% de probabilidad de sano, puesto que el área bajo la diagonal es el 50%. En síntesis, cuanto mayor área bajo la curva COR, mejor. Tenemos entonces ya suficiente información como para ahora sí contestar la pregunta número 7. Ya habíamos descartado la opción 5 diciendo que la prevalencia no influía en la sensibilidad del test y nos quedaban el resto de opciones. Hemos visto, como dice la opción 1, que cuando aumenta la sensibilidad no aumenta la especificidad, sino que disminuye
Y también hemos visto que la opción 3 no era correcta, que la sensibilidad y la especificidad no suman 1, que quien suma 1 con la sensibilidad es la tasa de falsos negativos y quien suma 1 con la especificidad es la tasa de falsos positivos. La opción 4 tampoco es correcta, ya que si se aplica un test a un grupo con mayor prevalencia, el valor predictivo positivo aumentará. Por eso se hace el screening o la búsqueda de enfermedades en grupos de enfermedad prevalente. La incorrecta, por tanto, es la opción 2. Como hemos dicho, si aumenta la especificidad de una prueba, disminuye la tasa de falsos positivos. Esto viene reflejado en la diapositiva anterior, en la que veíamos que aumentando la especificidad disminuían los falsos positivos. Vamos a hacer algunas preguntas interesantes de este tema que estamos tratando. En primer lugar, me gustaría hacer la pregunta 14. La pregunta 14 es una pregunta que dice: suponga que ejerce usted la medicina en un país en el que la prevalencia de una cierta enfermedad crónica, la prevalencia es del 0,1% de habitantes, y nosotros conocemos que la prueba de laboratorio tiene una sensibilidad de 0,98 y una especificidad de 0,95. Un sujeto no seleccionado, que no ha viajado nunca fuera del país, resulta positivo a la prueba. ¿Qué decidiría? Bien, las 5 opciones son: primera, tratarlo inmediatamente de la enfermedad crónica, aunque sea raro, ha sido positiva, luego lo trato. La opción 2 dice: bueno, repitamos la prueba. La opción 3 dice: hagamos otra prueba diferente, una más sensible. La opción 4 dice: repitamos la prueba y si alguna vez aparece la enfermedad le tratamos. Y 5, no hacer nada, lo más probable es que sea un falso positivo. Antes de decidir cuál es la respuesta correcta, lo que hay que entender es que te están hablando de un sujeto que tiene una prevalencia de 0,1% de habitantes. Es cierto que el sujeto se ha diagnosticado de enfermedad, pero la prevalencia es de 0,1% de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que la prevalencia es de un caso por millón de habitantes. Supongamos una ciudad grande, por ejemplo Madrid, que tiene 5 millones de habitantes. Eso quiere decir que en todo Madrid hay 5 personas con enfermedad crónica. Dice que cogemos un sujeto no seleccionado. Por ejemplo, nos vamos a la Puerta del Sol y cogemos un sujeto no seleccionado. Ese sujeto no seleccionado le hacemos el test y resulta positivo. ¿Qué pensamos? Pensamos que somos geniales y que hemos pillado justo a uno de los 5 que hay en Madrid con la enfermedad. Evidentemente no. Pensaremos que lo más probable es que se trate de un falso positivo de la prueba. Es decir, que fue una casualidad que ese señor no seleccionado fuera positivo para el test. Esto se debe, como dijimos anteriormente, a que los test muy sensibles tienen muchos falsos positivos, sobre todo si la prevalencia de la enfermedad es baja. Es decir, el planteamiento es: estamos en una comunidad donde prácticamente no existe la enfermedad, por tanto cualquier positivo será prácticamente mentira. La opción correcta, por tanto, es la opción 5. Decía la opción 3, hacer otra prueba más sensible. Evidentemente no estamos de acuerdo, porque lo único que iba a hacer en una prueba más sensible es aumentar el número de falsos positivos. ¿Qué podría tener cierto interés en esta pregunta? Quitar falsos positivos. Y como hemos dicho antes y repito ahora, la forma de quitarse falsos positivos es haciendo test específicos. Esa opción no estaba entre las posibles. Por tanto, la opción correcta es la opción